Bueno, pues María Rosa, muchas gracias. Eh, Justamente en aquellas épocas, 1997, 98, 99, 2000, estábamos dándole vida a eso que se llama hoy Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, pero en ese momento era el Ministerio de Cultura, que el presidente Samper, cuando firmó la ley en Barranquilla, dijo: este es el Ministerio de los Artistas. Y digamos que ahí ya había una concepción que hoy consideramos que se ha superado muchísimo. Es decir, no es el ministerio de un pequeño sector, no sabemos cuántos puedan ser definidos como artistas o gestores. En la ley quedó creadores y gestores, pero digamos que esa población se ha ampliado enormemente. Yo quiero retroceder un poquito en la mirada de ese siglo XX a las épocas en que se empezó a hablar, seguramente, yo no sé si con la palabra acceso en la Constitución no figuraba, y estamos hablando de los años 30, cuando se dio lugar a la cultura aldeana. Y quiero hacer esa remisión en el tiempo para ver hoy qué tanto hemos avanzado, porque justamente la ley de canasta básica nos pone a hablar de esa necesidad. Entonces, en ese momento de la cultura aldeana, que es una mirada, digamos, de la ilustración y la modernidad, de llevar la cultura a las zonas más apartadas, y esto era unos dispositivos como se dio en España con las misiones pedagógicas, que consistía en llevar un paquete de cine en ese momento, reproducciones del Museo del Prado, en fin, y también el experimento de Vasconcelos en México, que también llevó bibliotecas, en fin. Desde esas épocas, digamos, se está pensando en cómo hacer para que cada una de las personas que habita un país tenga el derecho efectivo al disfrute de bienes y servicios culturales. Hoy nos enfrentamos justamente a una realidad, y es que de los 1.104 municipios, hay uno recientemente creado, 1.009 municipios son de categorías 5 y 6. Y ahí es en donde uno dice, bueno, en esos municipios de categoría 5 y 6, el sector privado, que está llamado aquí a ser uno de los aliados importantes, pues no tiene tanta presencia. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, hacer, materializar esto del bono cultura? Y hace unas semanas, 2 semanas tal vez, nos reunimos con el representante Carvalho, con Daniel Urrea también, la ministra, para pensar en cómo hacer ese piloto. Porque en este momento, digamos, los principales aliados que podríamos tener son las cajas de compensación familiar para poder implementar. Pero luego decimos, bueno, ¿y quiénes son los oferentes? Es decir, si tenemos un bono cultura en un municipio apartado del país, listo, damos esa tarjeta de crédito, por ejemplo, para que un joven vaya y decida comprar un libro. No hay librería en ese municipio. No hay una oferta de auditorios. La oferta que hay es la biblioteca pública, pero la biblioteca pública es un servicio gratuito.
Entonces, imaginar el país con dispositivos como este, que tengan acceso justamente a esos bienes y servicios, pasa por algo que estamos trabajando en la reglamentación, que es el inventario de las infraestructuras culturales. Todavía tenemos una brecha enorme entre las grandes capitales y esos 1.009 municipios categoría 5 y 6 en términos de infraestructura cultural. Además de la biblioteca pública, en la gran mayoría de municipios no se cuenta con una infraestructura cultural y por lo tanto una oferta que pueda uno decir esta es la oferta aliada. Entonces ahí es necesario crear un sistema de circulación, de dispositivos de circulación, y vuelve uno a pensar en la cultura aldeana. Entonces, es necesario pensar justamente porque estamos a comienzos de este siglo, la gran mayoría de municipios carecía de bibliotecas públicas. Ya hoy se corrige y tenemos ahí un dispositivo y un referente que es un bibliotecario o una bibliotecaria y un grupo de amigos de las bibliotecas que a partir de ahí puede ser la génesis de aplicación de la ley de canasta básica. Y la ley de canasta básica, pues, habla de cómo podemos tener un desarrollo de una cultura de consumo de la oferta cultural. Pero más allá de eso, de cultura del consumo, en la reglamentación también lo estamos viendo, son los niveles y las trayectorias que pueden tener las y los ciudadanos en su formación como públicos, audiencias o consumidores de bienes y servicios. Y me refiero a la palabra consumidor como la usa García Canclini, ciudadanos y consumidores, es decir, un primer nivel que es el de exploración, ese primer nivel de poder entrar por lo menos en contacto con nuevas expresiones de la música, pero luego ya no es solamente las artes, también hay otras expresiones que son los patrimonios y los saberes ancestrales, inclusive las cocinas ancestrales harían parte justamente de esa canasta básica cultural. Entonces, el turismo cultural, en fin, cómo se ha ampliado ese concepto de bien y servicio cultural y cómo hacemos para que ya el asunto de la cultura no sea un asunto de sector pequeño de artistas y gestores culturales, sino que como derecho que nos compete a todos, pueda ser, así como es la salud y así como es la educación, un asunto que nos compete a todos y por lo tanto en los diálogos que se hagan con los oferentes de programas de gobierno, también entre la cultura como un asunto prioritario. Y para eso pues es necesario, y esto en la ley de canasta básica nos puso a pensar justamente en eso. ¿Cómo hacemos para que estos ciudadanos pasen del nivel primario de exploración apenas a ser nivel crítico y luego a ser nivel creador también? Es decir, los ciudadanos o las personas desde la primera infancia, porque también hay que verlo en ciclos de vida, es cómo hacer para que se conviertan en agentes culturales activos y opinando además sobre las políticas y diciendo aquí y exigiendo además de sus mandatarios, aquí necesitamos infraestructuras, dispositivos, necesitamos hacer materializar el derecho de acceso a la cultura. En ese sentido, esta ley que Jimena decía esta mañana, es una ley general. Ya el decreto reglamentario entra para operativizar todo esto
entra a ser muy en detalle. El decreto reglamentario va a ser muy, muy rico y lo estamos trabajando con Daniel Urrea, lo estamos trabajando en espacios participativos, estamos inclusive con aliados como las cajas de compensación, pero aquí entonces entra la necesidad de caracterizar, de cuantificar, de ver realmente cuál es la realidad. Sabemos que en este momento el 75% de estos municipios que yo les he mencionado carecen de infraestructura cultural diferente a la biblioteca pública. Y ahí ya hay una brecha enorme que hay que cubrir. Y esa brecha se tiene que cubrir a punta de voluntad política. Los recursos nacionales no alcanzan para eso. Se requieren recursos de regalía, entonces ahí es necesaria la voluntad departamental. Gobernadores tienen que pensar cada vez con más ahínco, con más fuerza, en la necesidad de que una de las líneas de regalías sea justamente construcción de infraestructuras culturales para que se llenen de contenidos, para que haya una población justamente creando allí. O sea, tiene que pensarse en una gran revolución en que la cultura realmente entre a ser parte de la dinamización de la vida social de los municipios. Ya pensar solamente en esa perspectiva de llevar la cultura a no es la opción. Es necesario crear los sitios, los puntos justamente para que esas experiencias que pueden estarse dando y que no hacen parte del mainstream, que no hacen parte, esas experiencias de cultura viva comunitaria, también hagan parte de la oferta de canasta básica cultural. Es decir, no es comprar solamente un libro o asistir a un concierto, es hacer parte justamente y de la producción. Ciudadanos que puedan justamente tener la posibilidad de estar en talleres de co-creación desde bordados en adelante. O sea, las experiencias de cultura viva comunitaria que no tienen tanta visibilidad nos dan justamente esa posibilidad de que ya no son, qué sé yo, los 200,000 registrados en la plataforma Soy Cultura, sino que estamos hablando de millones y millones de personas. Por estos días justamente se está realizando aquí en Medellín el Congreso Internacional, Congreso Latinoamericano y del Caribe, y es impresionante pensar en que todo lo que tiene vocación de convertirse en puntos de cultura, es decir, de ciudadanos con iniciativas que no tienen otra finalidad, sino la práctica misma y el disfrute de la práctica de actividades culturales. Son esos ciudadanos los que se convierten en esos públicos. Esos públicos, en algún momento en Francia tuve la oportunidad de participar en un stage sobre políticas culturales y su administración, y hablando con el Ministerio de la Cultura y la Comunicación de Francia tiene una dirección de prospectiva. Y resulta que ahí miden los públicos, pero su quehacer como amateur, o como en Brasil se llama los amadores. Y es que son esos los públicos, y está evidenciado, los que le dan sostenibilidad a la práctica profesional. Si no existen esos públicos, que cada vez se vuelven más informados, y hay ahí un artículo en el decreto reglamentario que habla justamente de esos niveles. Cuando tenemos públicos cualificados, públicos que pasan del nivel primario de exploración, pasan a ser públicos que son críticos, pero ya entran a un tercer nivel y se vuelven públicos creadores, que es lo que vemos, por ejemplo, el Día de la Música en Francia, que es
ese Día de la Música no es solamente para profesionales, es que se abren tarimas en todas las esquinas, en todo el país, para que los vecinos que tienen un coro van y hacen allá su presentación, los que tienen un cuarteto aficionado, con toda la calidad, ellos son justamente los que sostienen toda esta actividad. El día que nosotros tengamos una política que reconozca justamente todos esos públicos y esos públicos ya valoricen realmente, ahí empezamos a ver que quien tiene esa valorización de la actividad cultural ya no está pensando solamente en la oferta gratuita que da el municipio o que da la ciudad, que muchas veces se vuelve competencia también de la actividad que hacen los colectivos, las organizaciones culturales, que con mucho esfuerzo, por ejemplo, organizan un festival de jazz y resulta que la ciudad dentro de su oferta, una alcaldía de repente dice, no, vamos a hacer festival de jazz al parque gratuito y pues esa organización que ha luchado tanto por mantenerlo, que cobra una entrada, que trabaja muchísimo para para poder tener invitados internacionales, en fin, de repente se ve frente a esta oferta. Entonces, la canasta básica habría que pensarla no solamente en una oferta subsidiada, que es importante tener el mecanismo, sino que debe ir transitando justamente a que sean los ciudadanos que cada vez valorizan más y que están dispuestos a meter dentro de su presupuesto familiar, en fin, el consumo cultural. Cuando ese cambio se vaya dando, y tiene que ser parte de la política, el cambio de mentalidad, desde la misma educación. Es decir, así como incluye hoy en su canasta básica la entrada a fútbol, por decirlo de alguna manera, pues las familias de todos los estratos económicos digan, yo voy a guardar, qué sé yo, un 1% o un 5% de mi recurso, de mi ingreso familiar para poder disfrutar de los bienes y servicios de la cultura. Pero además se convierte ese público y estos niveles, y reitero, estos niveles de formación y trayectorias de públicos, estos niveles nos van a hacer también cualificar las expresiones artísticas, culturales, artesanales, de saberes, en fin, porque se vuelven públicos conocedores. Así como ocurre con, hay públicos que, digamos, saben perfectamente cuál es una figura, conocen todas las reglas de un partido de fútbol y saben qué pasó y son los conocedores y son los que exigen además la cualificación. El día que tengamos justamente conocedores de la danza folclórica, la clásica, en fin, conocedores dentro de los públicos, son esos públicos justamente los que van haciendo que se cualifique, que cada vez se convierta en un desafío convencer a esos públicos. Son públicos activos que además se ven involucrados en la misma práctica, pero para eso necesitamos condiciones. Entonces las inversiones públicas deben pasar por ahí, deben pasar por una gobernanza multinivel en donde no solamente nos quedemos con los recursos de convocatorias del Ministerio de las Culturas, sino que haya un gran sistema nacional de convocatorias, en donde podamos saber si hay una convocatoria en, qué sé yo, Itagüí. Allí, en una gran plataforma, se necesita eso. Entonces, hace falta toda esta acción intergubernamental, se mencionaba el DANE, todos los que trabajan justamente en las cifras, en los registros
ver el registro de, como hay también unas focalizaciones de víctimas, el registro de víctimas de la violencia, el registro de ICBF, porque ahí están las familias vulnerables, en fin, pero para poder focalizar justamente esas inversiones públicas que tratan de llenar la brecha entre el costo, entre el valor que puede tener una actividad cultural y el precio que está dispuesto a pagar o que tendría esa posibilidad de pagar. Entonces, digamos que ahí sería esa interacción. Tendríamos que mapear mucho, tenemos que focalizarnos en estos municipios 5 y 6 y en las áreas rurales, ahora que hablamos de la justicia agraria, por ejemplo, también es importante pensar que allí es necesario tener oferta cultural, no solamente los 1.104 cabeceras municipales, sino que hay 30.000 veredas, por ejemplo, 30.000 veredas que carecen justamente de espacios y de oferta cultural. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces, ahí, en esas alianzas, que es buenísimo que las cajas de compensación puedan involucrarse, pero pues su público objetivo son sus afiliados, entonces restringe mucho. Ahí nosotros tenemos que pensar en cómo cubrimos todo el resto de la población, desde primera infancia hasta adultos mayores, personas retiradas, muchos no consiguieron la pensión, y cómo caracterizamos, y ese es el gran esfuerzo. Entonces, es lo que estamos pensando justamente en el decreto reglamentario. Alberto, dos preguntas para redondear tu presentación. La primera, fecha aproximada de reglamentación, ¿se alcanza en este gobierno o es una tarea que queda para el próximo? Y la segunda, que claramente lo mencionas, de esta gran diversidad que es Colombia y que leyes que trabajan la diversidad como las de cultura, pues tienen que ser absolutamente diversas y que sus instrumentos tienen que ser lo suficientemente flexibles para poder atender una realidad de un municipio pequeño de categoría 6, pero también para atender la realidad de las grandes ciudades. Hoy las grandes ciudades en Colombia superan más de la mitad de la población colombiana. 5 ciudades tienen más de la mitad de la población colombiana y de alguna manera, unas con mayor fuerza, otras con menor, son ciudades-región, es decir, abrazan, digamos, en sus lógicas económicas, sociales, de transporte, pues otros municipios. De hecho, aquí hablamos de esta gran área metropolitana, pero ya estamos hablando de esta área metropolitana en diálogo con el oriente cercano, y muchos de los grandes eventos que se hacen en esta ciudad, y lo pasa también en Bogotá, pues viene público de toda el área e incluso de municipios cercanos, del norte cercano y del oriente. Se está pensando en la ley, es una reglamentación para que estas ciudades, que obviamente tiene que ser muy distinta a este concepto de los municipios en esta mirada de la cultura aldeana, para que tengan las herramientas y puedan rápidamente empezar a fortalecer, porque esta ley lo que hace es que llega a articular, como lo decía Daniel Carvalho y Daniel Urrea, a articular, a fortalecer y a generar muchísima más potencia. Se está pensando como en esa diversidad de herramientas que operan de una manera completamente diferente en los territorios. Sí, justamente uno de los, la primera pregunta sí es, y lo hemos conversado con el representante Carvalho y con Daniel Urrea, tenemos que sacar este decreto reglamentario en este gobierno, tenemos que hacerlo, estamos trabajando en ello. Es un decreto muy grueso, porque justamente si la ley es muy general, que está muy bien que sea así, el decreto reglamentario sí tiene que pensar en operatividad, tiene que pensar, bueno, y las plataformas,
cómo va a ser esa capacidad instalada, cuáles son las autoridades, si hay registro de oferentes, si hay registro de público, cómo vamos a tener justamente esa administración. Es costosa, pero es necesaria. O sea, tener eso nos abre unas enormes tareas, pero es gracias justamente a que esa ley puso en la agenda pública, nos puso a pensar en públicos y en esa enorme diversidad. Pero ya casi lo tenemos listo. El decreto está redactado ya, estamos en este momento mirando la memoria justificativa, en fin, pero ya está casi listo. Ya está poniéndose colorcito la torta. Ya está cogiendo está color. En este momento en el horno a punto y ahí estamos justamente para sacarlo muy pronto. Y la siguiente pregunta tiene que ver con, y que está contemplado en ese decreto, cómo ponemos en consonancia con toda la política pública que está plasmada en el Plan Nacional de Cultura. El Plan Nacional, que es un plan quinquenal, también va de 2024 a 2038. Ese plan justamente tiene en cuenta la diversidad. Plan Nacional de Cultura para el cuidado de la diversidad de la vida, la paz y el territorio. Entonces, justamente ese plan con todos sus enfoques territorial, sectorial, interseccional, de género, biocultural, pues en el articulado del decreto reglamentario se tiene en cuenta esa necesidad de poner a funcionar y a tocar en armonía Plan Nacional de Cultura con la Ley de Canasta Básica para poder tener en cuenta justamente a todos esos países que somos como un solo país, pero grandes territorios, regiones. Entonces, sí, justamente los mecanismos de gobernanza que se están implementando a través de ese decreto está teniendo en cuenta que es necesario la oferta, como decía Santiago, la oferta debe ser pertinente. No es una oferta pensada como en la cultura aldeana, 300 títulos de los mismos No, es importante que haya un conocimiento de las administraciones municipales de sus territorios y ver cómo para aplicar la ley de canasta básica debe hacerse justamente la caracterización de cuál tiene que ser la oferta pertinente de ese territorio justamente. Y eso se hace consultando con la población. Está pensada muy desde lo participativo justamente. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Sé que ayer a las 5 de la tarde no estaba en tu agenda. Muchísimas gracias por incluirnos en tu estadía aquí en Medellín para contarnos sobre la ley en cabeza del ministerio. Le damos entonces la palabra al siguiente bloque. Jimmy, muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias, María.